Imagina perder a tu madre en el mismo día y que tu padrastro te saque de casa como si fueras basura. Eso le pasó a una niña de apenas 8 años. Pero lo que nadie esperaba es que un millonario apareciera en la puerta en ese mismo momento. Y lo que ocurrió después dejó a todos en lágrimas. Esta no es una historia inventada ni un cuento de hadas. Es la vida dura, la que golpea sin avisar y te arranca lo más valioso que tienes. Hoy vas a conocer la historia de Valentina, una niña que perdió a su madre demasiado pronto y que, en lugar de recibir amor y protección, fue rechazada por el hombre que juró cuidarla. Pero la vida, aunque cruel, a veces guarda giros inesperados, y aquel rechazo abrió la puerta a un encuentro que cambiaría todo su destino. El día del funeral de su madre fue el más largo y doloroso de la vida de Valentina. Apenas tenía 8 años, y todavía no lograba entender cómo la mujer que cada mañana la despertaba con un beso y una canción, ahora estaba dentro de una caja de madera, inmóvil, rodeada de flores que olían demasiado fuerte y de adultos que lloraban en silencio. Sus pequeños dedos se aferraban al borde del ataúd como si al tocarlo pudiera detener lo inevitable. Miraba el rostro pálido de su madre y le suplicaba en silencio que despertara, que la abrazara una vez más, que le dijera que todo estaba bien. Pero el silencio era la única respuesta. Entre la multitud de rostros tristes, uno resaltaba por su frialdad a el de Ernesto, su padrastro. No derramó ni una lágrima, no acarició el hombro de Valentina, ni siquiera trató de consolarla. Se mantenía rígido, con la mirada perdida, como si aquel funeral fuera un trámite más en su vida. Y lo que sucedió después confirma que, en su corazón, la niña nunca había sido más que una carga. Cuando el cementerio quedó casi vacío y los últimos amigos de su madre se marchaban, Ernesto se acercó a Valentina. Ella, con los ojos hinchados por tanto llorar, pensó que por fin iba a recibir un abrazo, una palabra de consuelo, algo que le diera un poco de calor en medio de aquel frío que parecía congelarse hasta el alma. Pero lo que escuchó la dejó paralizada. Con una voz seca, cortante, Ernesto le dijo: «Tu madre ya no está. Yo no tengo por qué hacerme cargo de ti. No eres mi hija. Haz tu mochila y vete de esta casa, no te quiero allí». Fueron palabras como cuchillos atravesando su corazón frágil. Valentina sintió como el piso desaparecía bajo sus pies. Intentó responder, intentó suplicar, pero de su garganta solo salió un sollozo ahogado. No podía entender cómo el hombre que había compartido cenas con ellas, que había prometido cuidar de su madre y de ella, podía ahora dejarla sola como si fuera un objeto sin valor. Aquel mismo día, sin darle tiempo a procesar nada, Ernesto la obligó a regresar a la casa. No la acompañó, no la tomó de la mano. Caminó delante de ella, indiferente a las lágrimas que caían una tras otra por las mejillas de la niña. Al llegar, le lanzó una bolsa vieja y le ordenó que metiera lo suyo. Valentina recogió lo poco que tenía en una muñeca rota que su madre le había regalado en un cumpleaños, una bufanda que todavía conservaba el olor de su madre y una foto en la que estaban las tres sonriendo, como si fueran una familia feliz. Eso era todo lo que podía llevar. Cada objeto que guardaba en la bolsa era como una despedida brutal de su infancia, de la vida que había tenido hasta ese día. Sin anabrato, sin una palabra de despedida, Ernesto la empujó hacia la puerta y la cerró con un golpe seco detrás de ella. Valentina quedó de pie frente a aquella casa que ya no era suya, con una bolsa en la mano y un vacío imposible de describir en el pecho. El cielo estaba gris, y el viento frío de la tarde parecía burlarse de su soledad. No había nadie esperándola, nadie a quien correr a buscar. Caminó sin rumbo, arrastrando los pies, con el corazón roto y los ojos tan nublados por las lágrimas que apenas podía ver el camino. Era difícil comprender tanto dolor en tan poco tiempo. En la mañana había despedido a su madre, y en la tarde ya era una huérfana abandonada. Cada paso que daba la alejaba de lo poco que conocía como hogar y la acercaba a un mundo desconocido de Uruguay Hostel. Valentina no sabía a dónde ir. Pensó en la familia de su madre, pero algunos vivían en otras ciudades y otros apenas tenían cómo sobrevivir. Recordó a una vecina que siempre le sonreía, pero se sintió avergonzada de aparecer en su puerta como una carga. En su inocencia, lo único que se le ocurrió fue ir a la plaza donde solía jugar con su madre. Allí, en medio de bancos fríos y árboles desnudos por el invierno, se sentó abrazando su muñeca rota. El eco de las risas pasadas parecía burlarse de su dolor presente. Se acurrucó contra la mochila, con miedo,
hambre y frío, preguntándose en silencio por qué la vida le estaba arrebatando todo de golpe. La realidad era cruel y estaba frente a sus ojos. Su madre ya no volvería. Su padrastro la había echado, y ella no tenía dónde dormir esa noche. A sus 8 años, había sido empujada al mundo de la forma más brutal, sin refugio, sin protección y sin una mano que la guiara. Lo único que le quedaba eran sus recuerdos, su dolor y un miedo inmenso de lo que vendría después. Y en ese banco de plaza, bajo el cielo encapotado, Valentina no lo sabía aún, pero estaba a punto de cruzarse con alguien que cambiaría su destino para siempre. La tarde caía lentamente sobre la ciudad y Valentina seguía en aquel banco de plaza, abrazando su muñeca rota como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Tenía hambre, frío y miedo, pero no se movía. Su mente, todavía confundida por el dolor, no encontraba dirección. Fue entonces cuando un auto negro se detuvo cerca. De él bajó un hombre alto, de cabello ya con algunas canas y traje oscuro. No parecía encajar en ese lugar, no con su porte serio y la prisa en sus pasos. Se llamaba Julián, un empresario conocido en la ciudad, un hombre acostumbrado a las salas de juntas, a los tratos millonarios, no a plazas públicas llenas de hojas secas, pero ese día no estaba allí por negocios. Había ido al cementerio a despedirse de alguien que jamás había dejado de significar algo para él. Clara, la madre de Valentina. Aunque el tiempo los había separado, Clara había sido su primer amor, la mujer que le enseñó lo que era soñar y cuya sonrisa había marcado para siempre un rincón de su corazón. Julián llegó tarde al funeral, y al enterarse, sintió una culpa inmensa. Caminando sin rumbo, buscando aún un modo de decir adiós, fue que la vio en aquella niña pequeña, con el rostro hinchado de tanto llorar y los ojos clavados en el suelo. Se acercó con cuidado, intentando no asustarla, y se inclinó para estar a su altura. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Valentina levantó la vista lentamente, desconfiada, como un animalito herido que teme que lo vuelvan a golpear. En su mirada había más cansancio que en los ojos de muchos adultos. No respondió al principio, solo abrazó más fuerte su muñeca. Julián insistió, suavizando aún más el tono. ¿Cómo te llamas? Tras un largo silencio, la niña murmuró en Valentina, y entonces agregó, como si todavía no pudiera creerlo, a mi mamá murió hoy. Aquella frase quebró algo dentro de Julián. La voz temblorosa de la niña lo devolvió a un pasado que había tratado de enterrar bajo trabajo y dinero. Preguntó con cuidado dónde estaba su familia, quién la cuidaba. Y la respuesta lo heló a nadie. Mi padrastro me echó de la casa. Julián sintió rabia, pero también un dolor profundo. No podía entender cómo alguien podía abandonar a una niña en esas condiciones. En ese instante tomó una decisión. No iba a dejarla sola. La envolvió en su abrigo, la subió al coche y la llevó a su mansión. Valentina, sin embargo, no estaba tranquila. Durante el trayecto, miraba por la ventana con ojos apagados, sin hablar. El silencio pesaba en el auto, y Julián solo atinó a poner una manta sobre sus hombros. Al llegar, la niña se quedó inmóvil frente a la enorme casa. Era demasiado grande, demasiado ajeno. No parecía un hogar, sino un museo frío en el que no se sentía bienvenida. Caminó detrás de él, arrastrando su mochila, y cuando una empleada se acercó sonriente a darle la bienvenida, Valentina se escondió detrás de Julián. Aquello le partió el alma. La niña tenía miedo incluso de un gesto amable. Esa primera noche fue difícil. Julián le preparó un cuarto enorme, con una cama más grande de lo que ella había conocido jamás. Pero Valentina se sentó en la esquina, abrazada a sus cosas, y no quiso acostarse. No confiaba. No entendía por qué ese hombre, un desconocido, la había traído allí. El dolor del abandono la hacía desconfiar de todo. Cuando Julián se despidió con un buenos noches, creyó escuchar un pequeño sollozo. Esperó en el pasillo, y al asomarse de nuevo, la encontró llorando bajo la manta. No sabía qué hacer. No era padre. Nunca lo había sido. Sus negocios le habían dado poder, riqueza, respeto, pero no experiencia en consolar a un niño. Aún así, se sentó a su lado y, con torpeza, le dijo: no estás sola. Valentina, yo conocí a tu mamá cuando éramos jóvenes. Era una persona increíble. No te voy a dejar sola, ¿me escuchas? La niña lo miró por primera vez sin tanta desconfianza, pero no respondió. Se limitó a cerrar los ojos y, agotada,
Terminó quedándose dormida con la muñeca rota entre sus brazos. Los días siguientes fueron una prueba tanto para ella como para él. Valentina despertaba gritando en la madrugada, buscando a su madre, y a veces se escondía debajo de la cama con miedo a que alguien la echara de nuevo. Julián acudía cada vez, intentando calmarla, contándole que estaba a salvo. Poco a poco empezó a notar que la niña guardaba todo lo que sentía. No pedía comida aunque tuviera hambre, no pedía agua aunque tuviera sed. Era como si temiera molestar, como si sintiera que en cualquier momento la echaron otra vez. Y eso a Julián le rompía el corazón. Decidió que lo más importante era devolverle la confianza. Un día la llevó al jardín y le mostró un columpio antiguo que estaba olvidado entre los árboles. Le preguntó si quería usarlo. Valentina, tímida, negó con la cabeza, pero al ver que él insistía con una sonrisa sincera, aceptó. Cuando empezó a balancearse, por primera vez en semanas, dejó escapar una risa corta, suave, pero real. Ese sonido fue como un regalo para Julián. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para escucharla reír más seguido. No fue fácil. Había momentos en que Valentina lo rechazaba, en que le gritaba que quería a su mamá, en que rompía a llorar sin razón aparente. Julián no se enojaba. Se quedaba allí, acompañándola en su dolor. Empezó a leerle cuentos por las noches, a sentarse con ella en el desayuno, aunque tuviera reuniones importantes, a escuchar sus silencios con la misma atención que escuchaba sus palabras. Con el tiempo, Valentina comenzó a abrirse. Un día le contó cómo su mamá la llevaba a la plaza y le enseñaba canciones viejas. Otro día le mostró la foto que llevaba en la mochila y le dijo con orgullo: mira, aquí estamos las dos. Julián sintió un nudo en la garganta. No solo veía a Clara en esa foto, también veía en Valentina el reflejo de la mujer que había amado. Sin darse cuenta, la rutina cambió para ambos. Julián dejó de lado viajes y reuniones para estar más en casa. Empezó a llevar a Valentina a la escuela, a recogerla después, a sentarse con ella a hacer la tarea. Al principio la niña se resistía, pero poco a poco se acostumbró. El vacío que había dejado la pérdida de su madre empezó a llenarse con la presencia constante de Julián. No era lo mismo, nunca lo sería, pero por primera vez desde el funeral. Valentina dejó de sentir que estaba completamente sola en el mundo, y aunque todavía había noches de lágrimas, también había mañanas de desayunos compartidos, tardes de juegos en el jardín y una extraña pero creciente sensación de seguridad. Lo que Valentina aún no sabía era que su padrastro, Ernesto, no estaba dispuesto a dejar que las cosas siguieran así. Y esa amenaza se acercaba más rápido de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. La calma que poco a poco había empezado a florecer en la vida de Valentina se rompió de golpe una tarde lluviosa. Julián estaba en su despacho revisando documentos mientras la niña dibujaba en el salón, cuando un golpe seco resonó en la puerta principal. No era un llamado común, era un golpeteo fuerte, casi violento. La empleada abrió con cautela y allí estaba Ernesto, empapado, con el rostro duro y los ojos encendidos por la ira. Sin esperar invitación, empujó la puerta y entró gritando: «Quiero ver a la niña. ¿Es mi responsabilidad? ¿Nadie tiene derecho a quitársela?» Valentina, al escuchar esa voz, dejó caer los lápices y corrió a esconderse detrás del sofá, temblando. El miedo regresó a su pequeño cuerpo como un rayo, el mismo miedo que había sentido aquel día en que fue echada a la calle. Julián bajó de inmediato, colocándose frente a Ernesto con una calma firme. «¿Te atreves a hablar de responsabilidad cuando la abandonaste después del funeral de su madre?», dijo con voz grave. Ernesto rió con desprecio. «Eso no importa. Legalmente sigue siendo mi tutelada. Si quieres quedarte, tendrás que pelear conmigo en los tribunales». Aquellas palabras no fueron solo una amenaza. Ernesto realmente lo intentó. En los días siguientes presentó una demanda reclamando la custodia, argumentando que había actuado en un momento de shock y que en realidad quería hacerse cargo de Valentina. Pero la niña sabía la verdad y cada vez que escuchaba el nombre de su padrastro se encogía de miedo. Julián decidió que no iba a permitir que la niña regresara al infierno del que él mismo la había sacado. Contrató a los mejores abogados de la ciudad, hombres y mujeres, que no solo trabajaban por dinero, sino que se conmovieron con la historia y se propusieron luchar hasta el final. El juicio fue un escenario de tensión insoportable. Valentina, con apenas 8 años, tuvo que enfrentarse a un tribunal lleno de extraños. El juez, serio y de voz profunda, pidió que hablara. La sala quedó en silencio absoluto cuando la niña tomó la palabra. Con lágrimas rodando por sus mejillas, contó cómo Ernesto la había mirado sin un ápice de compasión
el día del funeral. Cómo la obligó a meter sus cosas en una bolsa y la echó de la casa como si fuera una carga indeseable. Contó que caminó sola hasta la plaza, que lloró abrazada a su muñeca rota, que se sintió invisible para el mundo entero. La voz de Valentina se quebraba a cada palabra, y muchos en la sala bajaban la mirada para ocultar sus propias lágrimas. Cuando llegó el turno de Ernesto, intentó justificarse. Dijo que había estado confundido, que el dolor lo había cegado, que nunca quiso lastimar a la niña. Pero su tono arrogante lo traicionaba, y cada palabra sonaba vacía. Sus contradicciones quedaron expuestas cuando los abogados de Julián presentaron testimonios de vecinos que lo habían visto echar a Valentina de casa, además de pruebas de que en ningún momento había intentado buscarla después. El juez escuchaba en silencio, pero su rostro se endurecía más a cada minuto. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Julián tomó la palabra. No habló como un empresario acostumbrado a negociar contratos, sino como un hombre que había visto de cerca el dolor de una niña y que se había comprometido a darle lo que nunca debió perder, en un hogar. Contó cómo había encontrado a Valentina en la plaza, cómo había sido testigo de sus pesadillas, de su miedo constante a ser echada otra vez. Contó también cómo había visto nacer poco a poco una sonrisa en ella, cómo había sentido que volvía a creer en alguien. Su voz se quebró cuando dijo: esta niña no necesita a alguien que la reclame por obligación. Necesita a alguien que la ame de verdad. Y yo estoy dispuesto a ser ese alguien para el resto de mi vida. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso el juez tuvo que detenerse unos segundos antes de hablar. Miró a Ernesto y luego a Valentina, que en ese momento se aferraba a la mano de Julián como si le fuera la vida en ello. Y entonces pronunció la sentencia. A la custodia de Valentina quedaba retirada de Ernesto de manera inmediata y se otorgaba legalmente a Julián. En ese instante, la niña rompió en un llanto incontenible y corrió a abrazarse a Julián, enterrando su rostro en su pecho. Él la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello, sintiendo que esa era la victoria más grande de toda su vida, mucho más valiosa que cualquier negocio o fortuna. Ernesto salió furioso de la sala, murmurando insultos, pero ya no tenía ningún poder sobre la niña. Julián y Valentina, en cambio, salieron tomados de la mano, con el corazón más ligero. No era solo un documento legal lo que habían ganado ese día. Era la confirmación de algo mucho más profundo. Habían encontrado en el otro a la familia que la vida les había negado de diferentes formas. Y mientras caminaban juntos por los pasillos del tribunal, Julián sintió algo que nunca antes había sentido, aunque, por primera vez, no estaba solo. Porque esa pequeña niña con lágrimas y una sonrisa tímida ya era parte de él. El silencio que siguió fue casi irreal, como si el aire mismo se hubiera detenido para observar lo que estaba ocurriendo. Los ingenieros, que minutos antes se burlaban y hacían chistes sobre Samuel, ahora se miraban entre sí con rostros desencajados. El motor rugía con una fuerza precisa, constante, perfecta, y cada indicador en los monitores brillaba en verde. Uno de los directivos, incapaz de contenerse, golpeó la mesa con la palma de la mano y exclamó en voz alta: «¡Funciona! ¡Maldita sea! ¡Funciona!». Las pantallas de control mostraban parámetros que ni en sus simulaciones más optimistas habían logrado alcanzar. Lo que Samuel había hecho en unas horas supera meses de intentos fallidos de todo un equipo de expertos. El ingeniero que había lanzado la apuesta inicial, ese mismo que había dicho con sarcasmo que se casaría con él si lograba arreglarlo, se quedó de pie, con el rostro pálido, incapaz de articular una palabra. Los ojos de todos giraron hacia él, esperando algún gesto, alguna reacción, pero lo único que hizo fue bajar la cabeza, avergonzado, consciente de que su arrogancia había quedado expuesta frente a todos. Samuel, en cambio, no buscaba humillar a nadie. Caminó alrededor de la máquina, observando cada detalle, escuchando el ritmo del motor como un médico que chequea el pulso de un paciente. Su calma contrastaba con la agitación de la sala. Los directivos, con trajes impecables, se inclinaban hacia adelante con desesperación por entender lo que acababan de presenciar. Una de las ingenieras más jóvenes, que hasta entonces había sido opacada por los comentarios de sus colegas, no pudo evitar sonreír y murmurar: «Es un genio. Esto no es suerte, es conocimiento real». Aquellas palabras hicieron eco, porque todos sabían que era verdad. Samuel no había llegado allí para demostrar nada, pero lo había hecho sin proponérselo. Había dejado claro que el verdadero talento no tiene que ver con títulos ni posiciones sociales, sino con dedicación, experiencia y pasión. El ingeniero arrogante, finalmente, dio un paso hacia adelante. Con la voz entrecortada
Dijo algo que sorprendió a todos Sanjo. Reconozco que me equivoqué, pero no fue suficiente. La directiva principal, una mujer de cabello plateado y porte firme, se levantó de su asiento, caminó hacia Samuel, lo miró con seriedad y dijo: «Hoy no solo has salvado este proyecto, has demostrado que nuestro equipo necesita un cambio profundo. Este hombre, al que ustedes desprecian, ha hecho lo que 20 ingenieros con acceso a todos los recursos no pudieron lograr». Cada palabra pesaba como una sentencia. Los ingenieros se movían incómodos en sus asientos, conscientes de que la humillación no provenía de Samuel, sino de la comparación inevitable entre su fracaso colectivo y el éxito solitario de aquel hombre al que habían tratado como a un intruso. El ambiente estaba cargado. Algunos intentaron justificarse, murmurando que el sistema era complejo, que había factores externos, que las piezas no eran las adecuadas. Pero la directiva levantó la mano y lo silenció. Basta de excusas. Él no se quejó de nada. Simplemente tomó las herramientas, observó el problema y lo resolvió. Eso es lo que significa ser un verdadero profesional. Las palabras retumbaron como un martillazo. Samuel, que escuchaba en silencio, bajó la vista con humildad. No buscaba aplausos ni venganza, solo había querido hacer su trabajo. Sin embargo, en ese instante entendió que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Había ganado el respeto no solo de quienes lo habían menospreciado, sino también de quienes realmente tenían el poder de decidir el futuro de la empresa. De repente, los directivos comenzaron a hablar entre sí. La conversación giraba en torno a una sola idea: a integrar a Samuel oficialmente en el equipo, darle un puesto, una posición que refleja su verdadero valor. Algunos se resisten, argumentando que no tenía títulos académicos, que era un simple mecánico. Pero la respuesta de la directiva fue tajante: los títulos no sirven de nada si no se traducen en resultados. Y aquí el único que ha dado resultados reales es él. El murmullo de aprobación fue creciendo. Samuel seguía allí, con sus manos manchadas de grasa, sin entender que en ese preciso momento estaba dejando de ser visto como un outsider para convertirse en el eje central de la sala. La tensión entre la humillación de los ingenieros y la admiración hacia Samuel se volvió insostenible. Era evidente que algo iba a cambiar. Algunos bajaban la cabeza aceptando la derrota, otros lo miraban con un rencor silencioso, incapaces de aceptar que el hombre al que despreciaban había demostrado ser indispensable. Pero lo que nadie podía negar era que el destino del proyecto, y quizás de toda la empresa, había cambiado en el instante en que Samuel puso sus manos sobre ese motor. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿qué vendría ahora? ¿Lo aceptarían como líder? ¿O trataron de silenciarlo, de ocultar su talento para no quedar aún más expuestos? Ese segundo de incertidumbre, justo después de que el motor siguiera rugiendo con precisión, marcó la frontera entre el caos y el reconocimiento. Samuel, sin proponérselo, había alcanzado el clímax de una batalla silenciosa del respeto contra la arrogancia, la humildad contra el prejuicio. La sala estaba en un punto de quiebre, y lo que viniera después definiría no solo su destino, sino también el futuro de todos los que habían estado presentes en aquella demostración inesperada de genialidad. Y mientras el eco de la máquina se imponía como un recordatorio implacable de la verdad, todos entendieron que nada volvería a ser igual después de ese día. La sala de pruebas quedó en silencio absoluto después de la demostración. Los ingenieros, que antes reían y lo trataban como un intruso sin estudios, ahora no podían levantar la mirada. Habían sido testigos de cómo aquel mecánico negro, despreciado y minimizado, no solo había resuelto el problema que un equipo entero no logró en meses, sino que lo había hecho con calma, precisión y una inteligencia práctica que superaba cualquier manual. El director del proyecto, con lágrimas contenidas, se acercó para estrechar la mano, mientras el millonario, que al principio dudaba de él, lo abrazaba con fuerza, repitiendo una y otra vez que le debía no solo el éxito de la empresa, sino también una lección de vida. El mecánico, aún con la ropa manchada de grasa, no sonreía por soberbia sino por alivio. Había demostrado que el valor de una persona no se mide por títulos, apariencia o prejuicios, sino por carácter, conocimiento real y capacidad de actuar cuando todos los demás fallan. Su hijo, que había estado observando todo desde un rincón, corrió hacia él con los ojos brillantes de orgullo. «Papá, ¿lo lograste?», murmuró, y en esa simple frase estaba la victoria más grande de todas. Había demostrado a la próxima generación que no importa de dónde vengas ni cómo te juzguen, siempre se puede brillar con luz propia. Los ingenieros, uno a uno,
comenzaron a aplaudir, algunos avergonzados, otros con admiración sincera. La empresa entera comprendió que aquel momento no solo significaba el arreglo de una máquina, sino el inicio de una transformación cultural, de respeto, de igualdad y de reconocimiento del talento en todas sus formas. Lo que empezó como un día de humillación se convirtió en una jornada histórica que nadie olvidaría jamás. Suscríbete para no perderte más historias como esta, deja tu like si te tocó el corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás mirando.